Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Estoy muy emocionado porque en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y debate a lo largo de los años, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas y por supuesto, de dos de sus protagonistas más queridos. Si ya habrán visto el título, vamos a hablar de Atay Ulusoy y las preguntas que siempre surgen sobre su relación con la deslumbrante Serine Sarıkaya. Sabemos que tanto Atay como Serine son dos de los nombres más resonantes en la industria del entretenimiento turco, y no es para menos. Han conquistado corazones con su talento y carisma, pero también, y quizás de manera aún más intensa, con las historias de su vida personal que a menudo se entrelazan con sus personajes en pantalla. Y cuando pensamos en ellos, inevitablemente la conversación gira hacia su supuesta relación, o el fuerte vínculo que muchos percibieron entre ambos. ¿Fue real? ¿Qué pasó? ¿Por qué tantas preguntas y tan pocas respuestas claras? Hoy intentaremos desentrañar un poco de este misterio, basándonos en lo que se ha dicho, lo que se ha especulado y lo que ellos mismos han insinuado. Así que si eres fan de estos dos talentos o simplemente te encanta el drama y la intriga del mundo de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hacemos contenido así de interesante cada semana, y no querrán perderse nada. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, respectivamente. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química entre ellos fue innegable. Era palpable, eléctrica, y los espectadores no tardaron en enamorarse de su conexión. Yaman y Mira se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su historia de amor, llena de altibajos, pasiones y momentos tiernos, cautivó a millones. Pero como suele suceder con las parejas que vemos triunfar en la ficción, el público y los medios de comunicación siempre quieren saber si esa magia traspasa la pantalla. Y con Atay y Serine, las preguntas sobre una relación en la vida real comenzaron a surgir casi de inmediato. Recordemos un poco Medcezir. La serie, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, se centró en las vidas entrelazadas de adolescentes ricos y no tan privilegiados en Estambul. Atay interpretaba a Yaman, un joven problemático de los barrios bajos que se ve envuelto en la vida de una familia adinerada y se enamora perdidamente de Mira, la hija de esa familia, interpretada por Serine. Su amor era intenso, a veces complicado, pero siempre profundo. Y esa profundidad en la actuación, esa mirada cómplice, esa forma de interactuar, para muchos, era más que solo actuación. Con el paso de las temporadas, los rumores se intensificaron. Se les veía juntos fuera del set en ocasiones, y las fotos de paparazzi, aunque escasas y a menudo borrosas, alimentaban la especulación. Los fans analizaban cada entrevista, cada aparición pública, buscando alguna pista, alguna confirmación. ¿Estaban saliendo? ¿Eran solo buenos amigos que se llevaban muy bien? La industria del entretenimiento es experta en mantener un velo de misterio, y tanto Atay como Serine, con sus personalidades reservadas, contribuyeron a ello. Nunca fueron de los que exhiben su vida privada de forma ostentosa. Lo que sí es un hecho es que su relación profesional en Medcezir fue espectacular. Ganaron numerosos premios juntos, y la crítica aplaudió su desempeño individual y su química en pantalla. Se decía que su amistad se fortaleció durante el rodaje y esto, sumado a la intensidad de sus personajes, llevó a muchos a creer que era solo cuestión de tiempo para que su relación se formalizara. A lo largo de los años, ha habido múltiples informes y especulaciones sobre su relación. Algunos medios afirmaban que habían tenido una relación seria, que habían roto y vuelto varias veces. Otros sugerían que solo eran amigos muy cercanos. La verdad es que en la mayoría de los casos, ni Atay ni Serine han entrado en detalles explícitos sobre su vida amorosa. Suelen ser muy privados al respecto, y prefieren que su trabajo hable por sí mismo. Y es una postura que muchos respetan, porque en un mundo donde todo se expone, mantener un espacio íntimo es un lujo. Pero, ¿qué hacía que la gente estuviera tan obsesionada con su relación? Creo que va más allá de solo querer saber quién sale con quién. Atay Ulusoy se convirtió en un ícono juvenil muy rápido. Su papel en Anferia Koydum ya lo había catapultado a la fama,
pero con Medcezir consolidó su estatus como uno de los actores más deseados de Turquía. Serine Sarıkaya, por su parte, es una belleza natural y una actriz increíblemente talentosa. Juntos representaban la pareja joven, exitosa y hermosa que muchos admiraban. La gente se identificaba con sus personajes y, por extensión, deseaba que esa felicidad se replicara en la vida real. Además, la forma en que a menudo hablaban el uno del otro en entrevistas, cuando se les preguntaba, solía ser con mucho respeto y admiración. Atay a menudo elogiaba el talento y la profesionalidad de Serine y viceversa. Estas palabras, aunque profesionales, eran interpretadas por muchos como algo más profundo. ¿Era simplemente el reconocimiento entre colegas, o había un cariño que iba más allá? Esa ambigüedad es lo que alimentaba el fuego. A lo largo de los años, ambos han tenido otras relaciones que también han sido objeto de escrutinio mediático. Serine ha estado relacionada con otros actores y figuras públicas, y Atay también. Sin embargo, la sombra de Medcezir y la conexión que creó entre ellos, parece que nunca se disipó del todo en la mente de muchos seguidores. Siempre hay una comparación, una pregunta tácita: ¿y qué pasa con Serine? Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un guión de televisión. Lo que vemos en pantalla es actuación, y lo que ocurre en su vida privada es precisamente eso, privado. A veces la línea entre el personaje y la persona se difumina en nuestra imaginación, pero es fundamental ser conscientes de que son individuos con sus propias decisiones y sus propios caminos. Hay un momento en particular, o varios momentos, que los fans recuerdan con nostalgia y que alimentan la idea de que hubo algo más entre ellos. Por ejemplo, las premiaciones donde ambos asistían juntos, las miradas que se dirigían, los pequeños gestos. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, incluso después de Medcezir, también fue notoria. Una de las razones por las que tantas preguntas persisten es que al final, nunca hubo una confirmación explícita ni una negación rotunda de una relación romántica. Si bien ambos han sido discretos, sus respuestas a menudo dejaban la puerta abierta a la interpretación. Y en el mundo de la farándula, esa ambigüedad es oro para la especulación. Pensemos en lo que significa para ellos. Vivir bajo el constante escrutinio de los medios y del público puede ser agotador. El hecho de que, a pesar de las cámaras y los paparazzi, hayan logrado mantener un cierto nivel de privacidad, habla de su madurez y de su determinación para proteger su vida personal. Pero para nosotros, los espectadores, esa misma privacidad se traduce en un misterio que nunca termina de resolverse. Podría ser que su conexión en Medcezir fuera tan fuerte y genuina que, a pesar de no haber cuajado en una relación duradera, siempre quedara un cariño especial. Es una posibilidad. A veces las personas comparten momentos muy intensos, crean vínculos profundos, pero las circunstancias o el momento vital no son los adecuados para que esa conexión se convierta en algo más. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya dejaron una marca imborrable en la televisión turca. Su trabajo en Medcezir es un testimonio de su talento y de la magia que pueden crear juntos en pantalla. Y si bien las preguntas sobre su amor persistirán en la mente de muchos, quizás lo más importante es apreciar su arte, su dedicación y el legado que han construido. Hemos visto cómo su química en Medcezir cautivó a millones. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y la discreción con la que ambos han manejado su vida privada. Y hemos reflexionado sobre por qué su conexión, real o imaginada, sigue siendo un tema de interés para tantos. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer explorar este tema con ustedes. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, o al menos, sobre la fascinación que generan. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo entre ellos? ¿Les gustaba su química en Medcezir? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.